Continuamos, Jim. Nos venías explicando sobre el impacto en la agricultura, de la situación en los cambios climáticos, y quiero te interrumpir por la pausa para que continúen esa parte. Sí, estábamos hablando justamente, y esto para poner en contexto lo que acontece muy lejos del Caribe y que incide indirectamente en nuestra región. Cada vez que hay un proceso de sequía en República Dominicana se debe a un fenómeno que se genera en el Pacífico. Es el fenómeno del Niño. Se calientan las aguas del Pacífico. Esto va a generar una inestabilidad atmosférica global y se refleja en República Dominicana con la disminución de las precipitaciones, el incremento de la sequía, el aumento de las temperaturas. Y a título de chiste, y tú dijiste del niño. Sí, el ¿Por qué niño. es que aquí le decimos a la niña? Esa es otra cosa. No, porque la niña es el otro fenómeno. El otro Exactamente. No. Que, lo que quise fue para hacer los títulos para que tú enlaces con lo otro también. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la niña es todo lo contrario. El niño se calienta las aguas, ¿verdad? Entonces, la niña se enfrían las aguas. Okay. ¿Qué sucede? Con el niño se da sequía, pero con la niña se generan más precipitaciones y se generan inundaciones. Entonces, aquí está en juego la seguridad alimentaria de República Dominicana, porque imagínate que venga un fenómeno del niño y que genere una sequía por más de 3 años. Esto va a causar un gran desastre a nivel agrícola y a nivel de producción de agua, que la seguridad... No, nuestra ganadería también, no solamente la parte agrícola, la parte también de ganadería. Claro que sí, claro que sí. Entonces, con el niño y la niña se da ese efecto muy diverso en República Dominicana. Actualmente tenemos la niña, va para una fase neutral, y esto es muy peligroso para el Atlántico, porque cada vez que hay una niña, cada vez que hay una fase neutral, se generan más tormentas en el Atlántico. Sucedió el año pasado, está por repetirse también este año, y fácilmente los pronósticos podrían estar por encima de lo normal, porque por ejemplo el año pasado se formaron 21 tormentas, pero el año anterior, en el 2020, que también había un fenómeno de la niña, se formaron 30 tormentas. Entonces, es un fenómeno que está afectando nuestra zona de una manera directa. Y República Dominicana, por supuesto, que será y verá los efectos cada vez más. Nosotros, no sé si decir gracias a la protección divina o a los que no creen en Dios, yo creo en Dios, yo también. Yo me quiero apoyar en eso, la protección divina. Hemos visto cómo hemos podido salir de situaciones que han impactado a alguien que está al ladito de nosotros. Cuando me refiero a fenómenos ya mayores, llámese terremotos. O sea, explícame esa situación. O sea, estando dos países, gracias a Dios, digo, mucha pena por el país vecino, pero siendo dos países que compartimos una isla, lógicamente dos naciones diferentes, ¿qué es lo que hace posible? ¿Será el nivel de depredamiento que hay, de depredación que hay en Haití, que hacen que ellos sean más vulnerables que nosotros a fenómenos tan fuertes, así como lo que han vivido de manera consecutiva en los últimos años? Sí, fíjate, a nivel sismológico, por ejemplo, para poner... Para entrar en términos de sismología. Exactamente. Para poner un ejemplo con Haití, esa zona está ubicada en una placa tectónica muy diferente a las placas que inciden en República Dominicana. Puerto Rico también está en una placa similar a la de República Dominicana, por eso los sismos que ocurren en Puerto Rico se sienten más en el país que los que ocurren en Haití. En el 2017, 2 huracanes categoría 5 impactaron a Puerto Rico. Los huracanes Irma y María. Causaron unos daños extraordinarios hasta el punto de que la electricidad duró 1 año para regresar en algunas zonas de la vecina isla. Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Puerto Rico está al este de República Dominicana. Tiene una condición geográfica que nos beneficia a nosotros, lamentablemente, porque los huracanes vienen desde el este, desde África. Entonces, van a pasar primero por Puerto Rico y después por República Dominicana. Cuando llegan a Puerto Rico se debilitan.
Entonces, República Dominicana usualmente recibe los efectos indirectos de esos fenómenos. Pasó con esos 2 huracanes también que transitaron al norte de República Dominicana y generaron daños indirectos en la zona norte del país. En cuanto a los sismos, por supuesto que las construcciones en Haití tienen mucho que ver, porque cualquier movimiento telúrico, sea menor o sea mayor, va a afectar una construcción que, por ejemplo, no tenga varilla. En Haití, lamentablemente, el nivel de construcción no tiene una supervisión estricta para que todos los parámetros puedan ser tomados en cuenta. Y al nivel también medioambiental ha habido una depredación muy fuerte en la zona boscosa de allá. Jim, desde tu punto de vista, sabemos que en todo la responsabilidad social e individual de los ciudadanos de cada país juega un rol importante en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado del clima. ¿Qué estamos haciendo nosotros bien y qué estamos haciendo nosotros mal en esa línea de parar o de detener las amenazas del deterioro en el clima, deterioro en la temperatura, en muchas cosas que más que amenazas ya son realmente ya hechos? Exactamente. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer o qué no estamos haciendo? Mira, Alberto, en cuanto a las acciones, no estamos correspondiendo, no estamos actuando en la misma medida y en la misma intensidad que se está reflejando el cambio climático. El clima se está yendo adelante, porque cada vez aumentan los huracanes, cada vez aumentan las temperaturas, cada vez más aumenta el nivel del mar, aumentan las sequías, aumentan las inundaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros como humanidad? Responsablemente, nos estamos durmiendo. Y a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel familiar, tenemos que despertar. Muchas personas dirán, bueno, yo no voy a hacer nada hasta que el vecino no comience. Y también en sentido general la población dirá, hasta que el gobierno no establezca una política, yo no voy a hacer nada. Los empresarios, por otro lado, entonces si no nos unimos como nación, vamos a sufrir grandes consecuencias del mismo cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien hasta el momento? Bueno, de manera particular, desde el gobierno se han establecido algunas políticas para poder mitigar y para poder disminuir las emisiones de gases contaminantes. No es lo que se espera, porque República Dominicana es un país en desarrollo. Entonces, no vamos a paralizar esa producción industrial, por ejemplo, para no emitir gas contaminante, hasta que no se establezca una transición energética y una transición a una movilidad eléctrica también. ¿Qué no estamos haciendo bien? Por ejemplo, en cuanto al manejo de los desechos sólidos. ¿Qué tiene que ver esto con el clima? Bueno, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, si la basura en una ciudad no se maneja de una manera como corresponde, cuando se registra una inundación, ¿hacia dónde va esa basura? Va hacia el río, después va hacia el mar, y el aumento del nivel del mar entonces nos traerá la basura de nuevo a la ciudad. Entonces se convierte en una gran problemática. Bien, bueno, nos quedan apenas 2 minutos y quisiéramos que en estos últimos 2 minutos de esta primera conversación, más que una entrevista, esta conversación contigo, que particularmente uno que aunque conoce en términos generales, cuando conversa contigo uno de verdad que así espero que nuestro público televidente así lo hayan asimilado, conoce mucho más de lo que conocía y al mismo tiempo el conocimiento uno no puede negar que le da preocupación a uno. Sí, sí. A veces cuando tú no sabes nada, ojo que no ven, corazón que no siente. Claro, porque mucha gente piensa que la cosa no va bien, no va mal. Cuando uno tiene ya un poquito de conocimiento es donde uno debe asumir quizás, y sin el quizás, con mucho mayor ahínco, el compromiso social. Yo quiero que en este minuto y medio que nos queda, que tú nos dejes una reflexión, que en cierta forma le hiciste ahora, en la parte final en que estamos haciendo bien y que no estamos haciendo como debemos, pero a nivel de política comunicacional, a nivel de política de Estado, ¿qué tú entiendes como una reflexión que debiéramos hacer como país? Sí, por supuesto, Alberto, que debe haber un trabajo mancomunado. Debemos unirnos a nivel nacional.
todos los sectores, el gobierno, las empresas, la población en sentido general, las juntas de vecinos, vamos a unirnos para así poder establecer algunas políticas medioambientales. Entonces debe haber una unión, un trabajo mancomunado entre el gobierno, a nivel empresarial, a nivel de población, y así desarrollar políticas efectivas que puedan revertir todo este daño que le hemos hecho al medio ambiente. Es la tierra que está reaccionando. Entonces, una buena medida es mantenernos informados siempre, saber qué está aconteciendo para poder saber cómo actuar en los próximos años. Es decir, tener una mentalidad abierta a la adaptación de lo que podría suceder en materia medioambiental y de cambio climático en República Dominicana. Y la información es poder. Así, precisamente ahora en estos meses, estamos anticipándonos a la temporada ciclónica que comenzará en junio y por supuesto que vamos a prepararnos y a preparar un plan familiar preventivo en cuanto a temporada ciclónica, en cuanto a movimientos telúricos, porque estamos en una zona que es muy vulnerable. Bien, Jim, muchísimas gracias por compartirnos tus informaciones y tus conocimientos a nuestro público televidente. Una vez más, estamos seguros que hemos cumplido con el objetivo fundamental de Sin Esquema, llevar información útil, llevar información educativa, constructiva a nuestro público televidente. Estamos seguros, repito, que vamos a tenerte una vez más por aquí hablando ya claro cuando que sí. entremos en otros tópicos de lo que tiene que ver con el ámbito climatológico y meteorológico. Pero una vez más, gracias, Jim, por estar con nosotros. Siempre a la orden. Un placer para mí, Alberto.